Así como nosotros tomamos como referencia para diagramar la dimensión económica del proyecto el presupuesto lo que estaría representando es, como dijimos en algún momento, el costo de todos los recursos necesarios para realizar una serie de tareas para llegar a un resultado determinado, ¿sí? En nuestros casos, en la mayoría de los casos es un producto terminado, pero puede tener un cruce o puede tratarse de un servicio audiovisual. En nuestro caso, cuando hablamos del presupuesto, estamos hablando de el presupuesto para llegar a la materialización de un producto determinado. Cuando nosotros queremos hablar, digamos, lo que va a representar el presupuesto es a dónde vamos a asignar entonces ese costo de producción, ¿no? Cómo va a estar distribuido a través de partidas presupuestarias y lo vamos a ir asignando como salidas, como egresos, a partir de los cuales vamos a ir cubriendo los costos de producción de cada uno de los rubros según diseñamos en el presupuesto. Ahora, la suma total de todos esos costos asignados a cada uno de los recursos dice que el proyecto costará 10 millones de pesos. En parte, cuando nosotros hacemos un presupuesto, se nos presentan dos grandes incógnitas, ¿no? Pues nosotros decimos, bueno, el presupuesto de este proyecto o sea, nos da un total de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Entonces se nos abren dos incógnitas. Una, ¿cómo vamos a cubrir esos 20 millones de pesos? Y por otro lado, ¿cómo vamos a recuperar esos 20 millones de pesos? ¿Sí? En este caso nos vamos a concentrar en cómo vamos a cubrir esos 20 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a financiar esos 20 millones de pesos? ¿De dónde? ¿Cuáles van a ser las fuentes a través de las cuales nos vamos a valer para cubrir los costos de producción de los recursos necesarios para equivalentes a 20 millones de pesos? Después, en todo caso, más adelante, veremos cómo recuperar esos 20 millones de pesos que vamos a invertir en materializar esta obra, para entenderlo en este caso, como estamos tomando un ejemplo de una estructura o un formato que establece el instituto vinculado a la producción cinematográfica. Entonces vamos a entenderlo como la materialización de una obra cinematográfica. Entonces, así como el instituto establece un formato de presupuesto, establece un formato de lo que vamos a entender como plan económico, ¿sí? Vamos a hablar de dos conceptos, uno que es el plan económico y otro que es el plan financiero. Lo que vamos a entender como plan económico va a ser la representación de las fuentes de la cual van a provenir los ingresos sin tener en cuenta la dimensión temporal. ¿Sí? Cuando hablemos del plan financiero, vamos a empezar a incorporar la dimensión temporal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos las fuentes de financiación comprobadas y sabemos que vamos a acceder a 20 millones de pesos, tenemos los problemas económicos del proyecto potencialmente resueltos. Ahora, si esos 20 millones de pesos van a provenir de diferentes fuentes y van a ser liberados en diferentes momentos según diferentes condiciones, puede ser que yo hoy no tenga 20 millones de pesos, pero yo sé que dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, voy a poder ir accediendo a diferentes montos de dinero que una vez terminado el proyecto van a sumar 20 millones de pesos. Entonces, si yo tengo aseguradas las fuentes, pero no tengo hoy el dinero, no tengo un problema económico, sino que lo que tengo es un problema financiero, ¿sí? Yo no tengo la plata hoy, pero la voy a tener más adelante. Entonces, eso me invita a poner en juego toda una serie de mecanismos de cómo ir cubriendo los costos pensando en los ingresos de dinero que yo, tal vez, en algunos casos, no tengo hoy, sino que voy a tener más adelante. Esta herramienta que están viendo ahora en pantalla representa el plan económico que no hace referencia a la dimensión temporal.
O sea, no importa cuándo se van a producir estos ingresos, sino cuáles son los montos que van a ingresar por cada una de estas fuentes. ¿Sí? ¿Vamos bien, Jules? Vamos bien. Perfecto. No, por si te habilito nomás. El formato que establece el instituto, así como para el presupuesto establece 25 rubros o 25 subcuentas, bueno, acá va a establecer 6 cuentas o subcuentas. Una que va a denominar caja. Cuando hablamos de caja, nos vamos a referir a aquel dinero o aquella inversión inicial que va a hacer el productor o la casa productora, ¿no? El productor persona jurídica o la productora persona jurídica o el productor persona física, ¿sí? Pero es una inversión inicial, es un monto de dinero con el cual ya contamos y es una inversión propia, ¿sí? Uno de los puntos a tener en cuenta cuando presentamos el plan económico muchas veces es demostrar que esas fuentes de financiación realmente existen, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que vamos a poner o a representar parte de los ingresos en el ítem caja, nosotros vamos a tener que demostrar de alguna manera que ese dinero existe, que nosotros tenemos ese dinero disponible, ya sea en nuestras cuentas bancarias, ya sea en un plazo fijo o, no sé, no se me ocurre alguna otra modalidad con la cual podamos demostrar que tenemos un capital inicial sobre el cual construimos el resto de la financiación del proyecto. Entonces, esa sería como la partida inicial. El punto 2, cuando dice Inca, estamos refiriendo a cualquier herramienta que el instituto pueda proponer como forma de financiación, pero que pueda tener una incidencia directa sobre los costos de producción. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener como dos grandes grupos, digamos, o dos grandes medidas de fomento del instituto, que van a ser los créditos y los subsidios, ¿sí? En el caso de los subsidios, por definición, que después vamos a ver que existen algunas variantes dentro de lo que son los subsidios que ofrece el instituto, se otorgan una vez estrenada la película. Por lo tanto, son medidas de fomento que afectan al recupero de la inversión, pero que es difícil contemplarlos como herramientas de financiación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no voy a poder pagar los costos de producción, yo no voy a poder pagar el catering con el subsidio. Por definición, después vamos a ver que hay otras posibilidades, pero por definición, como el subsidio viene luego de estrenada la película, yo tengo que pagar el catering hoy, entonces yo no puedo pagar el catering con el subsidio, ¿sí? Para eso, una de las herramientas alternativas es que son los créditos, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar los créditos de los subsidios? Primero, los subsidios son herramientas de fomento del Instituto de Cine que se otorgan una vez estrenada la película, ¿sí? En cambio, los créditos se otorgan durante la etapa de producción, ¿sí? Vamos a ver después, o podemos decir que se entregan en cuotas, ¿sí? Es un monto de dinero que, de manera similar al premio de historias breves, se entrega en cuotas durante la producción. Una cuota al inicio de la pre, una cuota al inicio del rodaje, una cuota una vez terminado el rodaje y comenzada la postproducción, y una última cuota contra entrega de la copia A, ¿sí? Muy parecido a la estructura de liquidación de historias breves, ¿sí? De los premios. La otra diferencia sería que el subsidio en sí, por naturaleza, no lo tenemos que devolver, ¿sí? Es un monto de dinero que el instituto nos otorga a fondo perdido, se dice. En cambio, el crédito sí hay que devolverlo, ¿sí? Será un crédito con una tasa diferencial, con muchos beneficios al acceder al crédito, pero sí hay que devolverlo. Acá se establece, en algunos casos, una lógica en la cual, una vez que el proyecto en instancia de desarrollo
es presentado al instituto y es aprobado en lo que se conoce como la preclasificación del proyecto, se nos confirma que vamos a poder acceder a un subsidio una vez terminada la película y confirmada esa clasificación del proyecto, esa preclasificación, acceder a un subsidio, ¿sí? Entonces, como tenemos confirmado el acceso al subsidio luego de estrenada la película, podemos acceder a un crédito que se va a liberar durante la producción. Entonces, se genera un vínculo entre el dinero que nos otorga el instituto en forma de crédito, que luego será en parte o en su totalidad cancelado por esos subsidios que ya tenemos asignados. ¿Sí? Por lo pronto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos fomento específicamente, pero lo importante de entender ahora es que cuando hablamos del plan económico, incorporamos en el ítem 2, cuando dice INCA, aquellos montos de dinero que el instituto va a liberar durante la producción, ¿sí? En el caso de historias breves, el ítem que vamos a incorporar en este apartado es el premio de historias breves, ¿sí? Entonces ya sabemos que vamos a contar con ese dinero para poder cubrir los costos de producción. Ahora, si nosotros no podemos cubrir los costos de producción con ese premio o con ese crédito, necesitamos complementarlo con otro tipo de fuentes. Acá el instituto propone 3 tipos de fuentes alternativas: aporte de terceros en efectivo, aporte de terceros en especie, aporte de terceros en contrato de obra. Cuando hablamos de aporte de terceros, nosotros lo identificamos directamente con la producción asociada. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto personas físicas como personas jurídicas pueden hacer algún tipo de aporte a la película, a la producción. ¿Con qué fin? Con el fin de participar de posibles ganancias o del desempeño comercial que pueda tener la película una vez comercializada. ¿Sí? Entonces, un productor asociado o una producción asociada va a tener una intervención, va a tener una participación sobre la explotación de la película, pero va a tener esa incidencia, digamos, o esa participación comercial, pero no va a tener un tipo de participación ni artística ni responsabilidad legal sobre la película, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con las ganancias que pueda generar la película, van a quedarse con un porcentaje de participación, ¿sí? A veces es equivalente del tipo, un productor asociado aporta un 10% de la producción y se queda con un 10% de las ganancias, va a participar de la explotación en un 10% de las ganancias, y a veces no es tan directo ese vínculo, ¿sí? Puede hacer un aporte del 10%, pero por la importancia de ese aporte, en una negociación, pelear por un porcentaje mayor de las ganancias, o a la inversa. Lo importante es que corren un riesgo, digamos, estos productores asociados, estos inversores en este sentido. No es que son prestamistas. ¿Qué quiere decir? No funciona como prestamistas, es decir, nos otorgan dinero o un préstamo de otra naturaleza, ahora vemos, y nosotros lo tenemos que devolver como si fuese un préstamo, sino que lo que ellos están haciendo es apostar a una empresa, en este caso a una empresa que fabrica películas, como podrían apostar a una empresa que fabrica sillas, con su dinero podrían ponerlo en un plazo fijo, pero no, lo aportan en la película y eso tiene un riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aportan 2 millones de pesos en una película y podrán recuperarlos o no recuperarlos, ¿sí? Es un riesgo que está corriendo el productor asociado. Por eso no es un prestamista, ¿sí? Sino que es un inversor que está corriendo un riesgo. ¿Hay alguna pregunta, Jules? ¿Una pregunta trascendente? Digo, que tenga que ver con... Sí, para que te la leo. Dale. Pregunta, ¿en qué prioridad está el productor asociado en la división de la entrada? Entiendo que esa es la pregunta, ¿no, Camila? Sí. ¿Qué pasó? Supongo que sí. Sigo compartiendo, ¿no? Supongo que tiene que ver con que cuál es la prioridad que puede llegar a tener
a la hora de repartir ganancias? No sé si es esa la pregunta. La prioridad es, a ver, creo que no, yo no me acuerdo, perdón, si repasamos la descomposición de la entrada en algún momento de la cursada de este año, pero cuando tenemos el ingreso de taquilla, cuando el espectador paga en taquilla o se genera la facturación bruta de la taquilla, se van a descontar los impuestos de toda esa facturación bruta, el exhibidor se va a quedar con su parte de la explotación, luego el distribuidor se va a quedar con su porcentaje de participación o su comisión como distribuidor, y a partir de ahí queda el volumen que corresponde al productor. Pero ese productor tiene sus compromisos con los productores asociados. Por lo tanto, la prioridad es, no hay una prioridad. A ver, si vos sos productor y tenés una deuda o un compromiso con ese productor asociado, como se reparten en partes según la participación de cada uno, es simultánea, digamos, no hay una prioridad en un productor asociado respecto del productor. ¿Sí? Hay ingresos, esos ingresos se reparten según la participación, entonces la prioridad es instantánea una vez superadas esas instancias de la explotación. A ver, Jules. No, que lo que sí puede pasar, dependiendo cómo sea el arreglo, es que este 1% que tiene el productor asociado, por ejemplo, signifique un 1% de las ganancias. Si en la instancia de comercialización en taquilla vos todavía no ganaste como productor, sino que estás dando tus gastos para llegar al punto de equilibrio, hasta que vos no termines de recuperar los gastos y llegues al punto de equilibrio, no se considera como ganancia. Entonces, si vos arreglaste que es un 1% de las ganancias, la prioridad es que vos termines de pagar tus gastos con la recaudación, y a partir de ahí todo lo que sea ganancia se divide según la participación que tenga cada uno. Sí, ¿Se escuchó algo? ¿No? ¿Se cortó todo? Sí, no, se escuchó perfecto. Creo que igual en ese escenario no aporto 2 millones de pesos ni en sueños, digamos, si yo tengo que esperar a que vos recuperes la inversión. Bueno, y no voy recuperando en paralelo. Sí, sin duda. Es sin un duda. arreglo entre privados y el que invierte decide, bueno, de todo es un porcentaje, voy a cobrar este porcentaje sobre todos los ingresos que tenga el film, claro, o voy a recuperar este porcentaje a partir de la ganancia, porque en un punto, nada, bueno, nada de eso, es eso, es según cómo se haya hecho el arreglo con la persona que invirtió. Muchos productores asociados invierten a riesgo porque la película les significa algo al margen de lo que puedan llegar a recibir por un 1% de participación, por ejemplo. Sí, sí, no es lo mismo obviamente asociarse a una película independiente o de bajo presupuesto que asociarse a una película de Telefe, ¿no? Está claro que ahí el potencial de ganancias es muchísimo más alto teniendo en cuenta los niveles de convocatoria y recaudación en taquilla que puede tener una película de esa factura. Entonces, en Argentina no sería complicado que tengan ganancias los productores asociados y, otra vez, depende del proyecto, pero también si el proyecto es tan riesgoso, va a ser más difícil conseguir producción asociada y, sobre todo, producción asociada en efectivo, ¿sí? Tal vez no es tan complicado conseguir producción asociada en especie o en contrato de obra, pero sí se complica un poquito más en proyectos más riesgosos, se complica un poquito más el aporte de terceros en efectivo, ¿sí? Y después, no terminé de entender lo del Inca. ¿Con los subsidios cancela el mismo crédito que prestó? Sí, es una posibilidad. ¿Sí? Digamos, en gran parte sucede así, ¿sí? Ese crédito igual va a tener un pequeño interés o un interés que nos va, digo, no es devolver la misma plata que nos prestaron, ¿sí? Sino que es un préstamo que tiene su interés. Jules. Agrego una cosita.
por esto que vos decías, bueno, es como súper riesgoso para el asociado si va directamente a recuperar solo cuando yo ya cubrí el punto de equilibrio. Pero lo que puede pasar es que, como yo los subsidios los voy a recibir una vez que estrené, puede ser que yo tenga un productor asociado que me cubra con el dinero una parte de la producción, sabiendo que una vez que yo reciba los subsidios voy a cancelar tal vez el monto que esta persona me prestó, Claro. pero aún así esta persona sigue teniendo un 1% de participación sobre las ganancias. Entonces yo tal vez al final, cuando recibo el subsidio, le devuelvo, le cancelo la deuda que yo tengo con esta persona, pero esta persona, por haber invertido su dinero para la producción, sigue manteniendo el 1% de participación. Entonces, a partir de ahí, una vez que yo ya cubrí todos mis costos y empiezo a ganar, le empiezo a pagar, digamos. Pero bueno, son arreglos, Claro. nada, entre privados, depende de quién me presta, cuándo me presta, qué tan en el horno estoy yo, que es cuando estoy pidiendo el dinero, porque entonces Claro. el arreglo que puedo hacer es mucho menos ventajoso para mí, digamos, qué tanto necesito yo el dinero, qué tan urgido. Son arreglos entre privados, digamos. Acá donde dice Ezequiel que en el punto 3 se podría declarar donaciones de dinero que recibimos para el proyecto, y yo te diría que eso iría en otros aportes, en el punto 6. Acá solo contemplaríamos aquellos aportes en efectivo que se convierten en participación sobre las ganancias del proyecto, o sea, entendidos como un productor asociado. Es más, si vos ganaras un premio en un fondo internacional, ponele, o en algún concurso de cualquier naturaleza, y no lo pondría en aportes de terceros en efectivo, sino que lo pondría en otros aportes. El aporte de terceros en efectivo lo limitaríamos a la producción asociada en efectivo. Expliquemos en qué consiste en especie en contrato de obra. El aporte de terceros en especie ya sería el aporte de bienes o servicios al proyecto. Vieron que cuando hablábamos de recursos decíamos, nosotros no necesitamos en sí dinero para hacer la película, sino que necesitamos estudios de postproducción, necesitamos cámaras, necesitamos equipo técnico, necesitamos el trabajo de la gente, necesitamos locación, necesitamos catering. Entonces nosotros necesitamos bienes y servicios, productos, mano de obra, servicios. Entonces, si yo no consigo dinero para pagar las cámaras y todo el equipo de cámara, pero consigo que una empresa que tiene todo un equipo de cámara lo aporte a la película, eso no es un préstamo, no es una donación, no es, podría serlo igual, pero digamos, si esa persona quiere convertirse en productora asociada, persona o empresa, a la película, podría hacerlo a través de ese aporte de bienes y servicios, ¿sí? Valuándolo, asignándole un valor, entonces también tiene un valor de mercado, también tiene un costo que también puede ser invertido, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un aporte en especie y un aporte en efectivo? Que si yo tengo un aporte en especie de un rental que me aporta todo el equipo de cámara con sus accesorios, ese dinero que representa ese aporte solo se convierte o se materializa en cámara y accesorios de cámara, ¿sí? En cambio, si yo tengo un aporte en efectivo, yo podría pagar con ese dinero en efectivo un sueldo, el catering, una locación, la cámara. Entonces, la liquidez es muy importante. O sea, un aporte en efectivo nos da una liquidez tal que nos permite una libertad mayor al momento de financiar los costos de producción o los gastos con los que nos podamos enfrentar. Los aportes en especie son tanto, o sea, igual de valiosos, pero solo nos permite cubrir los costos de producción del rubro determinado que se está aportando, ¿sí? Es claro, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es para representar la importancia, la dificultad de acceder a aportes en efectivo, pero la importancia de acceder a aportes de terceros o a producción asociada en efectivo. Vemos alguna pregunta. Julián, en el caso de historias breves, ¿está la posibilidad de pedir un crédito una vez que el subsidio esté aprobado? No, porque ¿cuál es la diferencia con historias breves? Que a vos historias breves ya te lo liberan durante la producción, ¿sí? Primero porque no está habilitado, pero pensándolo como una lógica, ya cuando porque esto después se va a vincular con una modalidad de subsidios que existe, que cuando vos contás con un apoyo
que se libera durante la producción, ya se empieza a considerar que no tiene sentido que también te den un crédito. ¿Por qué digo esto? Cuando veamos fomento, vamos a ver que el subsidio, por ejemplo, uno de los subsidios, subsidio de medios electrónicos. Por naturaleza, el subsidio de medios electrónicos se entrega luego de estrenada la película. Pero vamos a ver que en unas modalidades de presentación existe el subsidio a cuenta, donde ese monto de subsidio se libera a cuenta durante la producción. Esas modalidades de presentación de proyectos y de acceso a los subsidios no están habilitadas a pedir un crédito. ¿Sí? Como para entenderlo como lógica. Pero aún así, no me acuerdo si las bases de historias breves lo dice literalmente, pero vos no podés acceder a un crédito. Ceci. Bueno, porque además Historias Breves es un concurso, y es un concurso para realizar un cortometraje. Y esos no acceden a subsidio. Por ejemplo, el adelanto de subsidio es el concurso de ópera prima. Ahí sí se lo dan a cuenta. Pero en el concurso de Historias Breves no existe esa posibilidad porque es solo un premio. De hecho, en Historias Breves el productor es el Inca. En los casos en los que podés acceder a subsidio es cuando vos sos el productor. Bien. Sí, y también tengamos en cuenta que la posibilidad de pedir crédito que te da el instituto cuenta con que vos lo vas a pagar con el subsidio que te entregan al final. Si a vos el subsidio ya te lo están entregando durante la producción y encima pedís un crédito, es muy poco probable que al final se lo puedas devolver al instituto, como que el instituto no pierde la garantía que tenía de que vos sí o sí vas a contar con ese dinero al final. Entonces, cuando vos ya recibís el subsidio durante la producción, te deshabilitan, digamos, de la opción de pedir crédito, digamos. Igual en todas las resoluciones se lo estipula literalmente, ¿sí? Aquellos que acceden al subsidio a cuenta, literalmente dice, no puede acceder al crédito. Y como dijo Ceci, y es verdad, el crédito es solo para largometrajes, no hay crédito para cortometrajes, con lo cual esa sería otra razón por la cual también anula la posibilidad de pedir un crédito a historias breves. Además de lo que ya dijo Ceci, de que es un concurso específico que tiene ese premio como reconocimiento y como medida de fomento, digamos, el premio como ya medida de fomento en sí, y liberado de una forma similar a la del crédito, con lo cual ya estaría cubierta la necesidad. Y Julieta, no entendí si el productor asociado empieza a cobrar cuando se llega al punto de equilibrio siempre o si depende de lo que se negocia. Depende de lo que se negocia, ¿sí? Según lo que explicaba Jules antes. Bueno, entonces, esa es como veníamos hablando del aporte de terceros en especie y que es tan importante como el aporte en efectivo, pero las ventajas que brinda el aporte de terceros en efectivo. El caso de aporte de terceros en contrato de obra sería algo similar al aporte en especie y es la cesión o el aporte de un monto vinculado a honorarios, ¿sí? A honorarios específicos. ¿En qué casos se puede dar esto? Se puede dar en el caso de los honorarios de la dirección, en el caso de los honorarios de la producción ejecutiva. Puede darse en algunos casos en los cuales contemplemos honorarios que puedan estar muy por encima de los mínimos que establecen los sindicatos o cualquier tipo de institución de representación gremial, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que haya un aporte en contrato de obra de un actor cuyo caché sea muy alto o esté muy por encima, digamos como determinados cuando hablábamos de presupuesto, aquellos rubros u honorarios que estén por encima de la línea tienen más chances de convertirse en productores asociados en contrato de obra, cediendo parte de esos honorarios, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estamos pagando, por ejemplo, a elenco al mínimo de lo que establece la Asociación Argentina de Actores o al equipo técnico al mínimo de lo que establece SICA o cualquier tipo de representación gremial, y difícilmente podamos contemplar parte de esos honorarios como un aporte, ¿sí? Porque no vamos a poder pagar nunca menos del mínimo que establece la representación gremial, ¿sí? En cambio, si yo tengo un actor como Guillermo Francella que cobraría por cualquier película, no sé, $1.000.000 o lo que sea, digamos, el número que maneje, que esté muy por encima
del mínimo de actores, podríamos llegar a decir que, mirá, Franchella, yo no te puedo pagar eso, entonces, bueno, en vez de que él me baje el precio de su trabajo, mantenemos el valor de su laburo y lo que hace es decir, bueno, esto lo cobro y esto lo aporto. Entonces, si mi presencia en la película genera un volumen de ganancias que es beneficioso para todos, yo me voy a quedar con parte de esas ganancias, ¿sí? Entonces, o le pagamos lo que vale el trabajo según la demanda de mercado de una figura como Franchella, o arreglamos con él una producción asociada en contrato de obra. Esto entonces podría darse en todos los casos que estemos hablando de esos costos por encima de la línea, ¿sí? Que no son necesariamente costos de mercado, sino costos de negociación o valor particular según la figura a la que estemos convocando. Tenga que ver con la música, tenga que ver con también técnicos que cobren muy por encima de los mínimos del sindicato, sí la dirección, sí la producción ejecutiva. Acá me parece importante destacar otra vez que en los costos de producción no contemplamos honorarios de un productor cinematográfico, ¿sí? Sino que los honorarios que se contemplan es de la producción ejecutiva hacia abajo, vamos a decirle, ¿sí? Producción ejecutiva, dirección de producción delegada, jefatura de producción y todos los rubros técnicos, ¿sí? Esos son costos de producción. Un productor no tiene un sueldo u honorario como productor, ¿sí? Entonces lo que tiene es ganancias o pérdidas en función del desempeño comercial de la película. Por lo tanto, no existiría un aporte en contrato de obra de lo que sería la producción de la película, ¿sí? Sí, de la producción ejecutiva. Si esa persona, como que es productor, también es productor ejecutivo, bueno, hay otra dimensión que se está poniendo en juego, pero los honorarios o los aportes en contrato de obra tienen que coincidir con alguna partida presupuestaria del presupuesto, ¿sí? Con alguna de las partidas del presupuesto, ¿sí? Y si volvemos al presupuesto Inca, en producción, en los rubros que se identifican son producción ejecutiva, dirección de producción o producción delegada, ¿sí? Bueno, y en el caso de otros aportes, como decíamos antes, hablamos de otro tipo de ingresos que no se contemplen como producción asociada, pero que sí cubran parte de los costos de producción, ¿sí? Una donación, un premio, un subsidio de otra naturaleza que no tenga que ver con el instituto, cualquier otro tipo de ingreso que cubra los costos de producción, pero no necesariamente sea una producción asociada, o sea, una empresa o una persona que luego participe de las ganancias o de la explotación comercial del proyecto. ¿Algo más para agregar, chicas, en relación a esto? No, yo no. Perfecto. Bien. Dijimos entonces que estas son las fuentes a través de las cuales se generan los ingresos para cubrir los costos de producción. Voy a aclarar una pavada. Dale. El plan económico, más ahora que el instituto me pide que complete en digital las planillas directamente dentro del sistema, tiene que dar exactamente igual que el presupuesto. El mismo número, con los mismos decimales, todo igual, idéntico. Así que o sea, no me puede dar más, porque entonces quiere decir que yo estoy suponiendo que junto más plata que la que necesito, y no me puede dar de menos porque quiere decir que no lo puedo hacer. Así que tiene que dar exactamente igual que el total del presupuesto. No, yo quiero aclarar algo, que lo estamos mostrando en el modelo que se usa para películas, para cine, pero en realidad en televisión o en series web o en cualquier formato audiovisual también tenemos que hacer a partir del presupuesto un plan para saber de dónde vamos a sacar el dinero y otro plan financiero que vamos a ver ahora para ver cómo lo distribuimos. Digamos, el plan de negocios se hace en cualquier producto audiovisual. Estamos haciendo foco en este, que además es específico, como dijimos cuando vimos presupuesto, el modelo de presupuesto del Inca de cine no se puede modificar. Cuando hacemos un proyecto para televisión, y bueno, si nos vamos a presentar una licitación de Canal Encuentro, va a tener su modelo. Y si vamos a hacer un proyecto, un presupuesto de una publicidad, la vamos a hacer a nuestro modo. No tenemos un modelo
que sí o sí tiene que ser como es en cine. Pero siempre vamos a tener que hacer nuestro presupuesto, nuestro plan económico y nuestro plan financiero, digamos, no hay otra. Bien, retomo acá. Dale, Gaby, sí. Aprovechando lo que está diciendo Ceci, cuando termines la explicación del financiero, antes de que nos vayamos de la charla, yo tengo preparado un financiero de un proyecto de tele, como para que podamos ver lo mismo aplicado a un programa de tele. Excelente. Bueno, respecto a esta pregunta que dicen los chicos, miren, la vamos a desarrollar ya no solo en aportes de terceros en contrato de obra, sino también en especie, porque el criterio es exactamente el mismo. Como estos dos aportes no son dinero en efectivo, sí o sí tienen que coincidir con una partida del presupuesto. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos aplicando un costo a algún recurso de la producción y parte de ese costo es lo que aporta la persona o la empresa que se convierte en productor asociado. Entonces, si vamos al presupuesto cerrado y yo digo, bueno, vamos a aportar los honorarios del director, yo voy al rubro dirección del presupuesto. ¿Están viendo, no? Que cambié de solapa. Bien. Sí. Entonces, yo voy al rubro dirección y veo que uno de los ítems del presupuesto es director. Dice que el director cobra 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es, está bien, su trabajo vale 200.000 pesos. Y después va a cobrar 100, pero otros 100 los va a aportar. Entonces, cuando yo voy al plan económico, pongo director 100.000 pesos, ¿sí? Y luego en el cash flow vamos a ver cómo funciona este aporte, porque acuérdense que no es dinero en efectivo, sino que es el valor de su trabajo que no va a cobrar pero que está aportando a la película para convertirse en un productor asociado, o sea, participar de las ganancias de la película cuando se explote comercialmente, ¿sí? Pues si participa de las ganancias, ¿qué puede pasar? Que no llegue a cobrar nunca 200.000 pesos, que cobre finalmente 200.000 pesos o que cobre más de 200.000 pesos porque sigue cobrando y la película es un éxito y va generando ganancias y con su participación esa inversión o ese riesgo que corrió terminó dándole un beneficio mayor que haber cobrado 200.000 pesos. Cuando hablamos del rubro producción, yo digo, bueno, quiero que del rubro producción haya algún aporte en contrato de obra. Si voy al rubro producción, lo que les decía, acá no existe un ítem que identifique a el productor como el responsable del proyecto, como responsable legal, artístico y financiero, como dueño del proyecto, como aquel que tiene los derechos de explotación, ¿sí? Esa empresa, esa figura, no tiene un honorario, ¿sí? En cambio, esa figura, empresa o persona, contrata un director de producción, un productor ejecutivo o un productor delegado, dependiendo del tipo de proyecto. Estas personas sí tienen honorarios, entonces estas personas sí, o sea, el aporte en contrato de obras en el rubro producción puede darse en alguna de estas, de los honorarios de estas figuras. ¿Me siguen un poquito más? A ver, acá Mechi dice, o sea que rotularía 50% honorarios de dirección. Sí, si le querés encontrar una denominación, sí, y si no directamente representarlo con el monto de dinero que aporta. En este caso, de los 200.000 aportaba 100, podía haber cobrado 1.000.000 y aportar 500. O 1.000.000 y aportar 200.000. Eso es absolutamente relativo. Ahí se entendió mejor, gracias. Perfecto, Ramiro. Y, por ejemplo, si yo digo, quiero aportar, en realidad es una producción en especie de los servicios de postproducción de sonido. Entonces, yo tengo que ir al rubro postproducción de sonido y decir, bueno, hay 300, todos los servicios, pónganle que lo hago con el mismo proveedor, ¿sí? Y dice que el costo son 313.300 pesos. Bueno, todo esto, ¿se lo voy a pagar al proveedor o voy a negociar con ellos porque es un costo muy alto para el presupuesto? Pónganle que equivale a un, no sé, 10% del presupuesto. Por eso es importante entender
cuál es la dimensión de esa partida presupuestaria en el presupuesto total, para entender, bueno, acá se me está yendo una gran parte del presupuesto. ¿Me conviene pagarla o me conviene asociarlos a la película? ¿Sí? Y si los asocio, ellos van a evaluar, bueno, yo tengo costos de sostenimiento, digo, tiene costos reales, costos efectivos, pagar al personal que trabaja en el estudio de postproducción de sonido, costos de mantenimiento de las máquinas, servicios. Entonces, hay parte de esos costos que ellos no pueden aportar seguramente. Por eso, casi nunca el aporte va a ser del 100% del servicio, aunque aún así en su cash flow interno de la empresa lo puedan manejar de una u otra manera, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir entonces? Que cuando ponemos un aporte en especie o un aporte en contrato de obra, tiene que coincidir con alguna de las partidas presupuestarias. ¿Por qué? Porque no es dinero en efectivo, sino que es cesión de parte del costo de ese recurso. Joaquín, porque se hace exactamente, ¿por qué se hace exactamente de esa manera en vez de ser productor asociado de una? A ver, no entendí. Joking. Es que se hace productor asociado, pero, a ver, en primera instancia es director o directora, y como es director o directora, si pensamos que les corresponde el 10% del presupuesto por debajo de la línea, pongámosle, si pensamos en un proyecto de 20 millones de pesos, le corresponde un honorario por 2 millones de pesos, y decir, bueno, sí, corresponde, su trabajo lo vale. Pero tal vez, en vez de pagarlo, se convierte en producción asociada a la película. Entonces, parte de ese dinero lo cobra y parte lo puede recuperar, hasta lo puede superar, convirtiéndose en producción asociada. O sea, ¿no existe alguien que sea productor asociado únicamente? Y sí, los productores asociados en efectivo van a ser productores asociados únicamente. ¿Sí? No tienen ningún tipo de rol y participación en la película más que ser un productor asociado. Hacer algún tipo de inversión para participar de las ganancias del proyecto. Sí, lo mismo el que es en especie. Ese podría no tener ninguna participación más que aportar. Bueno, pero por lo menos es proveedor. Sí, sí. Digo, bueno, un rol tiene, digamos, es proveedor de algún tipo de servicios y a partir de ahí, por ser proveedor, se puede convertir en un productor asociado. Pero sí, claro que uno puede ser solamente productor asociado. ¿Sí? Lo que estamos proponiendo es esta otra alternativa, que aquellas personas que trabajan en la producción y que están, que sus costos están por encima de la línea, puedan a su vez convertirse en productores asociados de la película. O sea, además de ser el protagonista, es productor asociado. Además de ser el productor ejecutivo, es productor asociado. Además de ser el director, es productor asociado. ¿Sí? ¿Esa decisión la toman entre los productores y el rol que vaya a asociarse, por ejemplo, el director? Y sí, digamos, es un planteo que se le puede hacer y el director aceptará o no aceptará. Tengan en cuenta que muchas veces en el cine de presupuesto medio, presupuesto bajo, ese director muchas veces forma parte de la empresa productora y otras tantas es alguien que llega con el proyecto a una productora y la productora evalúa el proyecto y la productora dice, vamos adelante con este proyecto. ¿Sí? Pero después estaría el caso de una producción grande, pónganle Telefe, pónganle, bueno, algunas de las productoras grandes, va a contratar a un director o a una directora y, si lo considera necesario, le propondrá esa producción asociada y ese director o directora evaluará si le conviene participar como productor asociado o cobrar los honorarios que termine negociando con el productor. ¿Sí? Pero sí, es una negociación también que se va a dar entre las partes. Perdón, yo tenía una duda. La semana pasada habíamos hablado algo de si el director era al mismo tiempo el productor y quería donar como una parte
del salario. Sí. ¿Eso entraría como donación, ya que ya es productor? No, no, porque, digo, habría que verlo y podría plantearlo, digamos, pero a la larga, vos tenés en cuenta que si hay otros productores asociados u otros productores, esta persona, además de correr el riesgo como productor, está oficiando de director. Entonces, si vos querés establecer como tus puntos de participación, y ¿por qué convertirlo en donación cuando en realidad ese trabajo que vos estás haciendo se va convirtiendo en puntos de participación? ¿Sí? Claro. Entonces sí, podrías decir, no, bueno, dirección no es nada, pero ¿para qué decir no es nada si vos lo podés convertir en una participación mayor que la que pueda tener otro productor asociado, ¿no? Claro. Digamos, un productor asociado en efectivo o un productor asociado en equipamiento. Entonces, bueno, es decir, seguir valuando, por más que no lo vayas a cobrar efectivamente, seguir valuando tu trabajo como director. ¿Sí? Es importante eso, no perder de vista esa idea, ¿no? Hay veces, digo, a mí a veces me gusta decir una afirmación que es que armemos diseños de producción con nosotros adentro, perdón, porque muchas veces con estas posibilidades de financiar el proyecto a través de aportes de terceros en contrato de obra, que incluyen los honorarios del director y los honorarios del productor ejecutivo, que muchas veces son a su vez los productores, termina todo el mundo cobrando menos nosotros. ¿Sí? Todo el mundo termina cobrando sueldos, no te digo siderales, pero muy altos, y nosotros, que laburamos desde el día 0 hasta el día 1000, no terminamos cobrando nada, porque no cobramos nuestros honorarios y las participaciones sobre las ganancias son absolutamente limitadas, por lo que ya hablaron con Gaby y con Ceci respecto de las posibilidades o las dimensiones del mercado y las posibilidades de explotación de gran parte de las películas argentinas. ¿Sí? Entonces, bueno, habría que ver cómo siempre armar diseños de producción con nosotros adentro, nosotros los responsables, y no dejándonos de lado. Joaquín, tardando un montón. Ahora, Jules, que si querés, si podés con la última parte darle a tu ritmo. Joaquín, ¿y cómo se calcula el porcentaje de ganancias que podría tener un productor asociado? Como decía antes, puede ser equivalente del tipo, bueno, si aportó un 10% del presupuesto, se queda con un 10% de las ganancias, pero no siempre es así, ¿sí? Va a depender de la negociación entre las partes y va a depender un poco de la necesidad en la que se encuentre cada uno y el potencial de ganancias que pueda tener el proyecto. Digo, tal vez aportar en un proyecto pequeño, mucho más riesgoso, yo te aporto el 10% del presupuesto, pero tal vez el porcentaje de ganancias que me termina negociando y que yo termino aceptando es mayor que el aporte que hizo. En cambio, si tengo una producción con alto potencial de explotación comercial, tal vez el aporte es mayor y el porcentaje de ganancia es menor, porque después en el volumen de recaudación sobre las ganancias de un proyecto con mucho más potencial comercial, puede equivaler y superar holgadamente lo que vos aportaste. Entonces, no hay una regla directa, sino que va a depender de la negociación, del potencial de explotación, el potencial del negocio que vos le estás ofreciendo a ese productor asociado. ¿Sí? Perdón, pregunta. ¿Esto es solamente aporte económico? ¿Qué pasa cuando hay aportes que son en realidad de, por ejemplo, utilería, no sé, catering, esas cosas que son, no sé, se me ocurre llamarlo canje, pero no sé si se llama así? Esto... ahí marquemos la diferencia. Entonces. No sé si se llama así, pero como un... Sí, no sé, que en vez de que te aporten dinero, alguien te aporte bienes que necesitas para la producción de la película. Y eso es lo que describimos en aporte de terceros en especie. ¿Sí? Ok. Listo, puede no me había quedado claro de eso. Equipamiento, puede ser servicios de postproducción, pero puede ser servicios de FX. Lo que tiene también es que vos decís vestuario, pero si el presupuesto es de 20 millones y el vestuario son 100.000 pesos, vos decís, bueno, asocio, ¿no? Que me aporte alguien el vestuario y lo asocio, pero ¿a vos te conviene tener asociado una empresa o una persona por un porcentaje tan mínimo dentro de lo que es el presupuesto total?
ten en cuenta que vos a esa persona, a ese asociado, lo vas a arrastrar durante toda la etapa de comercialización del proyecto. Entonces, ahí tenés que evaluar qué recursos vale la pena ofrecer a una asociación y a qué recursos no. ¿Sí? Entonces, eso es más fácil verlo identificando lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el porcentaje que equivale del total de la producción cada una de las partidas? Y si vos decís, bueno, si hay una partida que es del 15% del presupuesto, bueno, me concentro ahí. ¿Sí? Una película como, por ejemplo, siempre me parece muy gráfica, que es Iluminados por el Fuego, donde cuando ven las placas iniciales aparece una empresa de FX, ahora no me acuerdo cuál, y no lo sé porque no lo tengo comprobado, pero estoy seguro que era tan grande el presupuesto de FX que se terminaron asociando a la película de una forma u otra, ¿sí? En el común de los casos, la empresa de FX no se va a asociar a una película, pero cuando la película se genera un porcentaje tan alto o una partida tan alta, bueno, se empieza a evaluar las necesidades de asociar a esa empresa para tener un mejor resultado en ese rubro y no tener que invertir tanto dinero en ese rubro, ¿sí? Entonces, ahí hay que, por eso yo hablaba de equipamiento y servicio de postproducción y no tanto de los rubros de arte. Sí, pero también bueno, puede pasar, por ejemplo, esto que preguntaba ella de vestuario, que a lo mejor no asociás, simplemente es lo que decía Lucía, creo que era, que decía, puede ser un canje. Claro. Muchas veces tenés un actor y conseguís que lo vistan para toda la película y entonces es un canje. En ese caso no es que lo asociás, no es que le vas a pagar, no es que se queda con un porcentaje de nada, simplemente le sirve que el actor use esa ropa o que lo que sea, y después sale una placa en la película al final en la que dice que fue un canje. Esto es posible. Pero ahí lo que estás haciendo es como vas eliminando ese costo, que esa es la diferencia, que no seguís sosteniendo el valor del recurso, sino que en ese caso el valor de ese vestuario se elimina. ¿Sí? Y después, bueno, verás, esa partida se reasignará a otro rubro o a otro vestuario, ¿sí? Dentro del mismo rubro. Exacto. Sol dice, de hecho, un intercambio por publicidad puede ser, claro, puede ser, Sí. en realidad hay que ver a qué le llamamos publicidad, porque puede ser un canje por una placa en la película, pero recuerden, o lo van a ver cuando veamos la ley de cine, el plan de fomento, que dentro de la artística de la película yo no puedo hacer publicidad. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de negociar un canje. ¿Qué le puedo ofrecer yo al que me va a aportar algo? ¿Sí? Entonces, ¿puedo poner una placa al final de la película? Sí. ¿Puedo poner un cartel que se vea dentro de la artística de la película? No. Chicos, ahí preguntan Kiara, entonces, si Camila, ¿eso lo pondría en otros aportes? Para mí personalmente no, porque los canjes eliminan costos, ¿sí? Recuerden que lo que aparece como especie o contrato de obra en el plan económico tiene que ser equivalente o coincidir con alguna partida presupuestaria. ¿Y qué pasaría en el canje? Yo no tengo un contrato de aporte, tendría que pensarlo. Para mí está siempre dudoso, a ver si alguien tiene la respuesta más clara. Pero para mí no los pondría en ningún lado, simplemente esa es una forma con la cual después vos vas a eliminar costos que están en tu presupuesto, ¿sí? Es una forma después de cubrir esos costos, pero es algo que aparece no en el plan económico, no es que vos ya estás previendo que van a aparecer ese tipo de aportes, por lo tanto no irían en el plan económico. Bien. Jules, podés o no, a tu ritmo? Sí, dale. Bueno, eso, financiero o cash flow directamente. ¿Lo presento yo o seguís vos? Te lo muestro, sí. ¿Qué pongo, el financiero o el flujo de caja directamente? El financiero primero. Dale. Que no se ve todo. Pero bueno, ahora lo que me pide el instituto, en general, obviamente yo cuando lo estoy haciendo, tal vez no lo haga tan a grandes rasgos, por ahí sí más en la etapa de desarrollo, pero ya cuando estoy más en la etapa de producción, el financiero va a ser más detallado por semana probablemente. Pero lo que suele pedirme el instituto es un financiero por etapas, ¿sí? Es
yo voy a tener los 25 rubros del presupuesto. En la columna de la derecha, del otro lado, voy a tener el total de cada uno de esos rubros. Por ejemplo, el total de guión, 125.000, de dirección, 200.000, ¿sí? El total de abajo tiene que ser exactamente al total final de mi presupuesto. Todo esto tiene que coincidir con los mismos valores del presupuesto. Y lo que yo voy a hacer en estas 3 columnas de pre, rodaje y post es empezar a dividir los pagos, digamos. ¿En qué momento yo voy a pagar cada cosa? Esto me va a servir para qué? Primero para entender cuánto volumen de dinero voy a necesitar para cada una de las etapas, ¿sí? Si a mí me está costando la financiación, completar la financiación, puedo darme cuenta que cuánta plata por ahí necesito para cubrir aunque sea preproducción y rodaje, ¿sí? Y obviamente me va a servir cuando incorpore, ahora vamos a ir a ver el flujo de caja, cuando yo incorpore los ingresos, me va a servir para darme cuenta si en cada etapa o en cada semana puedo pagar todo lo que tengo que pagar o estoy quedando en rojo, digamos, ¿sí? Hay algunos rubros que yo no voy a poder modificar los pagos, en general son los rubros que tienen que ver con los sindicatos, ¿sí? Los técnicos en cine, por ejemplo, tienen fecha de pago todos los viernes, al final de la semana. El elenco tiene fechas de pago dependiendo si son contratos o si son bolos. Los bolos trabajan por día, los contratos los tengo todo el proyecto, digamos. Y tienen fechas de pago estipuladas por el sindicato, ¿sí? Los bolos van a tener una cuota antes, otra cuota en el rodaje y otra cuota antes de terminar el rodaje, los contratos, perdón, y los bolos van a tener que ser pagados a semana vencida. Es decir, todos los que actuaron en mi semana 1 los pago la semana 2. ¿Sí? Tengo que informarle al sindicato a quienes actuaron y pagar a la semana siguiente. Entonces, de esos valores yo no puedo, de esas fechas de pago, digamos, no puedo escapar. Las cargas sociales no puedo escapar. Las cargas sociales, que es todo lo que tiene que ver con seguridad social, con la obra social, con la jubilación de los empleados, con la RT, etcétera, se paga al final de cada mes. Termina el mes y creo que es antes del 10 o antes del 15 del mes, yo tengo que pagar el valor correspondiente a cargos sociales de todos mis contratados. Si yo eso no lo pago, tengo una cantidad de intereses de AFIP enorme. Entonces, ese es otro valor que suele ser alto y que yo no puedo modificar. Todo lo que es recursos humanos, después cuando hagan el presupuesto se van a dar cuenta en cuestión de porcentajes, equivalen a un número alto del presupuesto y son valores que tienen fecha de pago medio inamovibles, ¿sí? En cambio, los demás valores, los valores que tienen que ver con alquiler de equipamiento, tal vez los valores que tengan que ver con el guión, dependiendo de quién sea mi guionista, los valores que tienen que ver con la dirección de producción, etcétera, son valores que yo puedo negociar un poco más, ¿sí? Entonces, en las semanas que yo ya sé que voy a tener, en las etapas, por ejemplo, como el rodaje, que es la etapa que yo tengo más gastos, semana antes del rodaje, por ejemplo, en esas semanas que están un poco más cargadas de gastos, tal vez algunos de los pagos los puedo financiar y los puedo pasar para etapas para semanas de postproducción en las que mis gastos suelen ser más espaciados, entonces me permite recuperarme. Si yo tengo cuotas del instituto que me entran, no sé, terminado el rodaje, puede ser que yo, algunos de mis proveedores, coordine, digamos, arregle que les voy a pagar una vez que yo reciba esta cuota de postproducción. O sea, una vez que termine el rodaje y recibo la cuota del instituto, bueno, saldo una parte, tal vez, del pago que me correspondía de determinados proveedores, ¿sí? Bueno, pues hay valores que obviamente van a estar determinados por el proceso, ¿no? Por la etapa que pertenece cada proceso, los procesos de laboratorio, pagar en pre, comidas y alojamientos es una cosa que voy a tener un poco en pre, pero el grueso también lo voy a tener en el rodaje, en el post no voy a tener mucho. Nada, ustedes cuando empiecen a pensar el presupuesto y empiecen después a desglosar el plan financiero, van a tener que pensar en el proceso de producción y acomodar primero aquellos valores que no se pueden mover para tener después cintura y decir, bueno, a ver, los que no los puedo mover ya los puse, ¿cuánta plata me queda? Bueno, a ver con quién puedo negociar y a quién le puedo modificar la fecha de pago. ¿Entiendes? Ahora es todo un supuesto y en un punto ustedes cuentan con todo el dinero para cubrir el proyecto si están haciendo el historia breve, pero esto se hace para ustedes también, digamos, ¿no? Ustedes teóricamente contarían con todo el dinero, pero no lo van a tener todo al mismo tiempo, no lo van a tener todo al inicio.
Entonces, tienen que diseñar un plan financiero que les permita cubrir todos los costos de producción sin quedarse en rojo y sin quedarse debiéndole a la gente, sin que caiga un sindicato, digamos. Sí. ¿Querés que veamos el flujo? Sería raro, sí, dale, ponelo. Sería raro que me caiga un sindicato con 1 semana y media de rodaje, no llegan a reaccionar, pero bueno, son costos fijos que no los puedo mover. Esto es lo que se llama cash flow, esto que le está mostrando Alexi, flujo de caja, ¿sí? Es lo mismo que el plan financiero que vieron antes, ¿sí? En la parte de arriba tenemos el plan financiero, ven que en rojo dice egresos, vamos a tener a la izquierda el presupuesto, la carátula del presupuesto con los 25 rubros y los totales de esos 25 rubros, y después por semana vamos a ir poniendo qué se paga en cada semana. Entonces tenemos que empezar a hacer un desglose más o menos serio de qué creo yo que voy a pagar cada semana según si estoy en pre, en rodaje o en post, y según el rubro del que estoy hablando, claramente. Tal vez acá, para identificar cómo se conforma esta planilla que se presenta como tan compleja, a la larga es la articulación de 3 documentos que ya vimos. Uno es el presupuesto, en esta sección, luego la dimensión temporal de la que hablábamos antes, de la que prescindía, digamos, del plan económico, que está vinculada al cronograma de producción, o sea, coincide con el cronograma de producción, y este tercer sector, que es el plan económico. Entonces, al conjugar esos 3 documentos, es como llegamos a este flujo de caja o cash flow, que lo que nos permite es representar eso que decía Julia, ¿no? El flujo de egresos en el tiempo, ya no es un total de costos asignados a cada partida, sino cómo se distribuyen en el tiempo, y cómo interactúa con los ingresos, ya no solo en un total absoluto, sino desplegados en el tiempo. Y ahí generando periodo a periodo, en este caso semana a semana, un análisis del flujo. ¿Cuánto dinero tenemos la semana 1? ¿Cuánto gastamos la semana 1? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto dinero entra la semana 2? ¿Cuánto gastamos la semana 2? ¿Cuánto nos queda? Y así. Sí, Jules, yo te interrumpí. Vuelvo a explicar ahí que preguntan cuáles son los 3 documentos. La parte de arriba que dice egresos es la carátula del presupuesto, ¿sí? Yo tengo el total de mi presupuesto arriba. Después tengo ese presupuesto dividido por semana, según en qué semana gasto cada cosa, ¿sí? Fíjense que acá dice pre 1, pre 2, pre 3, pre 4, rodaje 1, rodaje 2, rodaje 3, 4, 5, post 1, 2, 3. Y eso, básicamente, esas semanas están determinadas por el cronograma de producción. Son exactamente las mismas semanas que plantearon el cronograma de producción, que representaba las tareas, a las cuales asignaron recursos, y esos recursos tienen un costo. Y eso es lo que va a aparecer acá. Perdón, aprovecho, chicos, ya que estamos, les comparto un segundo, porque el financiero que tengo ya está ejecutado. Perfecto. ¿Me dejás? Sí, dale, espera que ahí saco esta. Comparto un segundito y les va a quedar más claro lo que estás diciendo, porque está... primero, como decía Ceci, es para un programa de tele, en este caso es un programa de encuentro, que tenía etapas muy claras a la hora de recibir los pagos. Se los muestro un segundo como en vista general. ¿Ven? Es lo que yo sé que se ve muy pequeñito, no importa el detalle. Acá está desglosado según las semanas y los meses de ejecución, están agrupados por meses las respectivas semanas, y ejecutado en la práctica con un resultado financiero determinado. Aquí están como fueron cotizados. Vamos a ir al detalle. Uy, no me quiere abrir, esperen un segundito.
estás negando. Esperen un segundo que le cambio la vista. Ahí está. Ahí está. Aquí hay distintos rubros que ya estaban presupuestados. ¿Sí? Entonces es coincidente con el cronograma que ustedes tienen en el modelo de presupuesto de Tele. Y acá están previstos, en este caso ya ejecutados, los ingresos por cada semana y los egresos correspondientes. Fíjense, si se suben verticalmente, encuentran los distintos egresos ejecutados. Entonces, miren, aquí hay un fin de mes, por lo tanto se pagó una cantidad de dinero. Aquí tienen el total de egresos de esa semana, los egresos acumulados hasta esa fecha y los ingresos hasta ese momento y el saldo de la respectiva semana. Todo eso hasta el fin de la ejecución. Fíjense, ahí esos rojos indican un resultado negativo en algún momento. El resultado final, el saldo en caja quedó nada, 5.000 pesos, proyectos de varios millones. Los ingresos acumulados eran 2,5 millones a esa altura. Ahí tienen, por ejemplo, los gastos por impuesto al cheque, etcétera. Los ingresos por semana en esa semana última, todos los pagos finales y el cierre del proyecto. ¿Se entiende? Aquí fueron, o sea, no quiero entrar en el detalle exacto, vuelvo a mostrarles la vista general. Ahí ven las aplicaciones de los gastos puestos en la parte superior, la suma total de los gastos al final de cada columna, los ingresos y después finalmente ingresos contra egresos. Bien, hasta aquí. Muy similar a lo que veníamos viendo. Sí, tal vez agregar también, no lloren, no hace falta que lloren, no es una herramienta con la cual, bueno, nada, es un ejercicio que a la larga termina siendo como un sistema, bueno, a mí me encanta hacer cash flows, es como divertido, termina funcionando como una especie de jueguito. Pero un criterio tal vez general para los cash flow es que los egresos siempre van a tender a salir antes de lo que queremos, ¿no? Entonces, la estrategia de cash flow es tratar de patear siempre que se pueda y que esté dentro de la ley los pagos lo más adelante que se pueda. Como contraparte, los ingresos siempre van a tender a entrar lo más tarde que puedan, ¿sí? Los inversores van a tender a liberar, a liberar las cuotas o a liberar los ingresos lo más tarde que puedan. Y va a depender de ustedes tratar de trazar una estrategia que permita que esos ingresos sucedan lo antes posible. Y eso es un poco el cash flow. Tratar de diseñar algo donde los pagos estén lo más adelante que sea posible y los ingresos estén lo antes que sea posible. Es imposible que partan el día 1 con todos los ingresos en su cuenta y que puedan pagar todo en la última semana. A partir de ahí es el juego del cash flow, ¿sí? Es el juego del cronograma de flujos. De eso se trata, de armar una estrategia donde se conjuguen esas dos subestrategias. Tratar de patear lo más adelante que se puedan los egresos y lo antes que se puedan lograr que se generen los ingresos. Y prever en todo caso, en cualquier producción, cuál sería la semana o semanas en las que tenemos un triangulamiento financiero y con esa previsión, en caso de que eso sea,
digamos, un hecho inevitable, ver cuál estrategia vamos a utilizar para minimizar el impacto de la situación. Digo, si por alguna razón tenemos esa previsión y es necesario tomar algún crédito, sea este bancario o no bancario, o postergar un pago, acordar una postergación de pago de alguno de los proveedores y tener en cuenta quizás una compensación por eso del proveedor correspondiente, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ustedes digamos, teniendo un desarrollo hipotético y después controlado del ejercicio financiero, van a tener una ejecución más tranquila, contrariamente a lo del estrés que parece provocar ver tantos números. En general, cuando terminan como dijo recién Alexis, que a él le gusta hacerlo, cuando terminan de plantar todo en un plan, lo que van a sentir es más bien tranquilidad, porque van a saber cuáles son las situaciones. Y después el control de eso se vuelve más simple, porque de surgir alguna eventualidad, uno tiene desplegado un panorama y puede establecer una estrategia. Sí, dos cosas pensaba recién. Por un lado, tener en cuenta que un número negativo es gente que no está cobrando. Sí, claro. Con lo cual, no queda otra que resolverlo o pensar una estrategia o renegociar o lo que fuera. Digo, porque claro, cuando vemos números, bueno, son números, estamos armando como un dibujito. Nos presentamos a un proyecto y lo que estamos armando es un dibujito. Cuando ese dibujito se transforma en realidad y te empiezan a apretar los tiempos y no tenés la plata y demás, los números negativos de gente que está esperando que vos le pagues. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, recién leía qué estrés, va a llorar, no sé qué, y pensaba, no muchos de ustedes sueñan con ser productores. Y siempre decimos lo mismo, la realidad es que seguramente muchos no se van a dedicar a la producción, pero aún si tienen ideas brillantes y quieren ser directores, por ejemplo, tienen que saber armar un proyecto, porque no va a venir un gran productor a armarles la carpeta para que ustedes se puedan presentar a un fondo, para que se puedan presentar al Glaser, para que se puedan presentar a historias breves, digamos. Es un sector, el sector audiovisual, que básicamente es de autogestión, sobre todo acá en Argentina. Entonces, para que sus ideas brillantes sean leídas por un jurado, ustedes tienen que saber transformarlo en una carpeta de presentación. Y para que esa carpeta de presentación sea aprobada y pase al jurado, tiene que tener un presupuesto, un plan económico, un plan financiero armado, lógico, porque si no, esa idea brillante no la va a leer nunca el jurado. Entonces, lo lamento, pero es algo que inevitablemente tienen que aprender para que justamente puedan plasmar esas maravillosas ideas que tienen como guionistas, como directores y demás, para poder acceder a los fondos para poder producir. Es así. Sí, Ramiro, no hace falta, con que sepas que tenés que tener un contador es suficiente, y la verdad es que nosotros no somos contadores, ni mucho menos, lo que hacemos es diseñar la producción. Yo quería aclarar algo más respecto a lo que Ceci decía recién. También se van a encontrar con una realidad, es que estos son evaluaciones por proyecto. Una empresa productora puede tener más de un proyecto de manera simultánea y van a ver que quizás esos desfasajes financieros lo cubre la caja que tiene la empresa per se, o sea, que tiene en el banco un dinero con el que va financiando proyectos. Tener mucho cuidado en la Argentina con ese análisis, porque muchas productoras pequeñas, en lugar de cubrir con fondos propios del resultado o previsiones presupuestarias para cubrir desfasajes financieros habituales de la producción, cubren con dinero de proyectos que están comprometidos hacia adelante y que están en una etapa menos avanzada, y lo que empiezan a acumular es una deuda potencial que en algún momento los va a llevar a quebranto. Esta historia es muy común en este país, en especial en los difíciles contextos económicos que solemos transitar. Pero cuando uno puede objetivizar lo mejor posible
el resultado tanto de cada uno de los proyectos como de la empresa, más tranquilo va a estar cuando está ejecutando y mejor se puede concentrar en el diseño de producción, el diseño artístico, el resultado del producto en sí, aquello que estamos queriendo construir. Bueno, yo no sé si queda, chicos, Alex y Julia, ¿queda algo más de presentación? No, lo único que tal vez me queda decir, pero no lo quiero abrir y después no desarrollarlo, es que cuando hablamos de aportes en especie y aportes en contrato de obra, recuerden lo que dijimos, que no es dinero en efectivo, por lo tanto, en el cash flow, en el cronograma de flujos, cuando ustedes contemplan esos 100.000 pesos que aportaba el director, tiene que coincidir con el egreso de dirección. Esto no sé si vale la pena desarrollarlo, Jules, ayúdame si no en todo caso. No, pero sí, la misma semana que yo tengo el gasto, es la semana en la que tengo que colocar el ingreso. ¿Sí? Sí. Si yo decido que a mi director le voy a pagar en la semana 14, entonces en la semana 14 me entra el aporte en contrato de obra del director. Si yo decido que las cámaras las pago en la semana 12, entonces el porcentaje en especies que aporta la casa de equipos, la coloco en la misma semana, en la semana 12, no sé cuál dije. Sí, sin pagar. De la misma manera también quiero hacer una salvedad que se relaciona bastante. Si el ingreso es un ingreso por publicidad, debe facturarse y debe egresarse el dinero, porque hay un tema impositivo ahí. Siempre tengan en cuenta que de no facturar el ingreso y no ser facturado, aunque después se compensen los IVA. Entonces, supongamos que han decidido recibir un canje por el vestuario del conductor o un contrato por el vestuario del conductor de un X monto, ustedes lo facturarán como publicidad con su correspondiente IVA y la casa que les da la ropa lo facturará como una provisión de ropa para ustedes. Con lo cual, ambos, ingresos y egresos, tienen que estar cargados en la semana correspondiente a su facturación. Una última, más allá de las bromas mediantes acerca de el crítico estado de la situación, o esto, solo veo pobreza en mi horizonte que dice Juan Manuel, yo lo que les quiero decir que es importante tener en cuenta, la objetivización de estos problemas, o sea, el ponerlos sobre números, no solo en el caso de un proyecto, de una empresa, sino de los resultados generales de la industria audiovisual, les va a permitir a ustedes efectivamente pensar cuál va a ser el nivel de vida real que van a tener dedicándose ya sea a una profesión particular de la actividad o a producir, si efectivamente van a ser productores de proyectos audiovisuales. Este es un negocio como todos, que a veces porque hay un Tinelli que muestra una riqueza exorbitante, se considera que es un negocio altamente rentable, o porque ven ejemplos como los que acabamos de contar, resulta que piensan que este es un negocio solo de pobres. Y ni es muy, ni tan, este es un negocio promedio como tantos, donde la objetivización de estos, de los resultados y el buen análisis de los proyectos y de las empresas, hacen que ustedes sepan con qué cuentan y cómo vivirán en función de lo que cuentan. No se preocupen. Lo que estamos tratando es que justamente puedan ver las realidades económicas de distintos proyectos y variarán en función de las magnitudes, tanto los riesgos como los resultados, ¿no?